Saludos amables televidentes y de las redes sociales. Bienvenidos una vez más a este su programa Impacto Semanal. Hoy, como siempre, un programa lleno de contenido para deleite de todos nuestros amables espectadores. Pero por demás, tenemos un invitado muy especial, un invitado muy pintoresco y que yo sé que va a ser de agrado de nuestros amables televidentes, y que por demás un hombre que es tendencia en las redes sociales, de manera pues que a los que nos estén viendo ahí en vivo, que se mantengan ahí para que se disfruten tanto con los comentarios como con el invitado que estaremos presentando más adelante. En el día de hoy hay que iniciar con lo que está haciendo tendencia ahora mismo. Señor director, páseme el video, por favor, y es que el señor Daniel Hernández, alias Tecachi, paralizó la pintoresca ciudad de La Vega, la ciudad olímpica y carnavalesca de Las Vegas fue paralizada por el señor Daniel Hernández, alias Tecachi. Mírenlo ahí, la algarabía, señores, y parece mentira, pero estos individuos, hay que decir que son ídolos, esa es la realidad, son ídolos, esta gente causan fervor, furor a la vez. Ya está bien, señor director, y uno, si me puede buscarle el otro video, señor director, de la transmisión en vivo que hizo Rosa Encarnación. Y de verdad que yo estaba viendo ese video, el que hizo la colega periodista ahí por demás de San Juan de la Maguana, que es mi compueblana también, Rosa Encarnación. Y sentí tantas emociones encontradas, porque uno viendo uno cómo se abalanza todo un pueblo así en defensa de un individuo que lo que se conoce, lo que todo el mundo sabe, que ha estado preso 2 o 3 veces en Estados Unidos, y no ha sido por famoso ni por feo, sino porque ha cometido delitos graves como... Oh, frécome, Dios mío. Estoy en el programa. No me llamen a esta hora, por favor, que estoy en el programa en vivo. Dios mío. Bueno, decía yo que un individuo que es de dominio público, que ha estado 3 veces preso. Eso es lo malo cuando interrumpen a uno, que uno pierde la idea de lo que estaba tratando. Decía que ha estado 3 veces preso en los Estados Unidos, incluso sentenciado con sentencia. Los 3 casos tuvieron sentencia, delitos graves, es decir, no fueron delitos menores. Uno de ellos por violación a una menor de edad, en este sentido a una jovencita de unos 12 o 14 años, que el cual hizo como 6 años de prisión. Se salvó porque alegaron que la pena, que él no había alcanzado la mayoría de edad, y se fueron por ahí, aunque después se determinó que ya él tenía 18 años, pero como quiera, el mismo hecho de él haber tenido nada más 18 años, eso lo ayudó, porque ciertamente no es lo mismo, en este caso incluso la propia ley de nuestro país, la 136-3, que normalmente tienen similitud de los derechos internacionales de niños, niñas y adolescentes, tienen similitud en toda parte del mundo, y la ley de aquí en este caso es concomitante con las leyes de otros países cuando se trata de lo que es la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces decía que la propia ley 136-3 de nuestro país, cuando el violador, en este caso el agresor sexual, tiene una edad similar a la víctima, en este caso, que no sobrepasa
los 5 años, como fue el caso de la especie, es un tanto benevolente y eso lo ayudó a él. Si hubiese sido en este sentido, ya la edad que él tiene ahora sí hubiera tenido una condena mayor. Bueno, pues él cumplió y salió de esa. Pero entonces más adelante, ese señor, Daniel Hernández, alias Tecachi, fue apresado simple y sencillamente por tráfico de drogas. Es decir, por estar traficando con estupefacientes, en este caso heroína y cocaína, y fue sentenciado, sufrió una condena también por tráfico de drogas. Pero después, más adelante, ese mismo señor fue apresado otra vez, nada más y nada menos que por violencia doméstica. Es decir, en este sentido aquí, por violación a la ley 2497 sobre violencia de género intrafamiliar. Y aquí la gente, específicamente en la ciudad de La Vega, ha sido recibida esta situación. Esta situación, en vez de convertirse en una desgracia para él, eso ha sido un boom que lo ha elevado hasta cierto punto que no es raro. Casi siempre a esos ídolos de barro, lamentablemente, cuando tienen problemas con la justicia, eso lo eleva. Y él no es el primero. Por no irme más allá, el caso de Michael Jackson, entre otros que sí que eran artistas de verdad, pero aquí tenemos el caso más reciente y lo voy a hablar así, el de Omega. Omega, durante todo el tiempo que se mantuvo cayendo preso, se mantenía en la cúpula, pero parece, a propósito, ¿dónde está Omega ahora? Pero parece mentira, ahora que Omega está tranquilo, Omega tiene unos años tranquilo, porque parece que el hombre tocó fondo, y en la medida que tocó fondo, parece que cogió un poquito de juicio. Y a lo mejor la misma asesoría y por demás los años, porque ya Omega no es un muchachito, ya Omega es un señor de unos 50 años, y sabemos que los años son los mejores maestros. La experiencia que dan los años no la da, diría yo, ni siquiera los estudios. Los años se convierten en el mejor y el peor enemigo a la vez. Pero en cuanto a lo que experiencia se refiere, ciertamente los años, la experiencia que se acumulan con los años es inigualable, es indiscutible. Los años terminan aclarando muchas situaciones, sanando las heridas. Al que es fuerte lo ablandan, al que no tiene paciencia le dan, al que era inexperto lo hacen experto. Es decir, que eso, los años son los años, la edad es el mejor maestro, el mejor profesor. Y entonces para Omega decía, como decía ahorita, ahora que Omega no cae preso, Omega no suena. Uno no escucha a Omega por parte, porque lamentablemente la vida es así. Y ese mundo en el cual se manejan esos seres humanos, esos individuos, específicamente de esos géneros como el de Tecachi y Omega, son ídolos de barrio, son personas que en gran medida sus seguidores adolecen de cierto conocimiento, de cierta capacidad, diría yo hasta de cierta mentalidad. Porque había que ver, me gustaría que el señor director, a ver si me puede encontrar un en vivo que hizo Rosa Encarnación el viernes, mientras se estaba desarrollando la audiencia de Tecachi. Recuerden que el viernes precisamente se desarrolló la audiencia, pero la jueza se reservó el fallo para hoy. Una jugada inteligente, a propósito, amparado en que
necesitaban tiempo para analizar los medios probatorios que en este caso depositaron los abogados de Tecachi, Feliporte y Waldo, mi amigo, a quien le envío un saludo por esta vía. A propósito, que vi a Tecachi muy encaramelado con Feliporte, pero no lo ve así con Waldo, como que lo vi mucho más cercano de Feliporte que de Waldo. Que se quedó Toribio, que mi amigo también se quedó, no sé qué pasó, pero parece que el amigo Toribio esta vez no pudo enganchar y lo dejaron fuera al amigo Toribio. Vaya mi saludo para mi hermano Toribio. Entonces yo decía que cuando uno veía la entrevista que le hacía Rosa Encarnación en vivo, de la periodista de CIN, a todas esas figuras que habían ahí, a todas esas personalidades, a todos esos individuos, con todo ese furor, bebiendo cerveza, brincando, saltando, aclamando a Tecachi, que ese era un hombre bueno, que ese era un hombre sano. Cuando ella le preguntaba que por qué estaban ahí, ellos decían que porque sabían que ese era un hombre inocente, que ese era un hombre bueno, que ese era su artista, que era un gran artista, su artista predilecto. Entonces Rosa le preguntaba que cuáles son las canciones que Tecachi canta. Entonces, de repente no sabían decir. Rosa le decía, pero cánteme 3 canciones de Tecachi. Y decía, bueno, yo no estoy para cantar aquí ahora, yo estoy para apoyarlo y cosas. Entonces Rosa iba y le decía, pero dígame por lo menos una. Aclaro esto, hago hincapié en esto, porque lo cierto es que uno sabe que se movilizan las masas de mucha manera, y en estos tiempos, regando dinero, uno sabe que es la vía más rápida de movilizar personas, que incluso en la política ya hoy día masivamente así es que aglutinan muchas personas. ¿Por qué? Porque los políticos, los políticos connotados de renombre de todos los partidos, lamentablemente, diría yo sin proponérselo, dañaron a los individuos, dañaron a las personas, comenzaron a darle dádiva a las personas para moverlo, por el mismo hecho también de tantas promesas incumplidas, de que le hacen muchísimas promesas a la gente en campaña y luego después le suben los vidrios, después no lo miran, como el caso muy mencionado del actual gobierno, del partido que gobierna en la actualidad. Entonces, en vista de esa situación de tantas promesas incumplidas, de los políticos tradicionales no cumplirle a la gente, fue que se vieron obligados a implementar el método de la dádiva para llevar a la gente a los mítines, una guagua, hacerle un presupuesto para esa guagua, que los picapollos, la cerveza, el romo, y además los sobrecitos, los 300, los 500 pesos, porque así es que últimamente se están llevando grandes cantidades de personas a los sitios, a las concentraciones políticas. Entonces, decía yo que en este caso, en el arte, no ha sido la excepción en este caso de Tecachi, porque ciertamente cuando uno escuchaba a esas personas que estaban ahí aclamando ese gran ídolo, ese gran artista famoso, connotado, y cuando abrían la boca uno se daba cuenta que no estaban ahí por voluntad propia, sino porque le pagaron para que estuvieran ahí, porque inmediatamente una persona dice que es un gran artista, que le gustan todas sus canciones, y no es capaz ni siquiera de mencionar una sola, pues ya usted sabe que esa persona no está hablando simple y sencillamente porque es fiel seguidor de ese artista, sino
porque fue ahí por la dádiva, por los 500 pesos, por la cerveza, por todo lo que le están dando, que hay que decir que ellos están en su derecho, esa es la realidad. Ellos están en su derecho, pero hay que hacer menciones de esta cosa para que sepan que no todos somos idiotas, que no todos somos inútiles, que hay personas que sí conocemos el origen de las cosas. Para cerrar ese tema, en resumida cuenta, debo decir que sentí mucha pena, me dio mucha lástima ver todavía los niveles de ignorancia que tiene este pueblo. Una gran cantidad de personas ahí vociferando muchísimo disparate, cosas que no vienen al caso, que cuando le ponían el micrófono hablaban, era lo que salía de su boca, uno le daba ganas de llorar. Entonces a veces uno sabe que ciertamente en el país hay muchos ignorantes, pero tienen que suceder situaciones como esta para uno ver los niveles que hay de ignorancia todavía en nuestro país, porque una cosa es que uno sepa que haya, pero cuando uno este tipo de situación delatan y dejan entrever los niveles de ignorancia que tiene nuestro pueblo, y todavía hay lo poco que estos gobiernos han invertido en educación, porque todo eso viene de la falta de una buena educación, de una inversión real en educación. ¿Por qué? Porque la ignorancia precisamente nace de la persona que no ha tenido la oportunidad de educarse, que no se pudo educar, que son lo que son fáciles de aglutinar así a través de los 300 pesos, los 500 pesos, hasta 150, a raíz de una cerveza, un pote de ron, etcétera. Bueno, pero pasando al otro tema, señor director, no se me duerma ahí, señor director, las imágenes del dengue, el dengue está haciendo fuerte ese estrago en la población dominicana. Ahora mismo, todas las salas de los hospitales y de la clínica privada incluso están abarrotadas. Señor director, ¿se me pueden pasar las imágenes, por favor? Para que lo divida en dos, esta parte del comentario y la entrevista, señor director. Entonces, quiero hacer hincapié en esto, porque el gobierno insiste en presentar estadísticas y tratar de disminuir esta situación. Y los niños de las familias dominicanas, hay que decir aquí, muriéndose del dengue. Entonces, señor presidente, señor ministro de salud y todas las autoridades que tengan que ver con esta situación. Ya está bien, señor director. Esto no es una cuestión de presentar estadísticas maquilladas y un problema grande tratando de hacerlo pequeño. No, aquí hay una situación real. Y yo lo puedo decir así porque me tomé la molestia de visitar durante el fin de semana algunos centros de salud, y específicamente se dio una situación ahí con una sobrina mía, con una adolescente de la familia que estaba interno. Señor, ¿usted sabe cómo es que están la clínica? Por no decir los hospitales, porque los hospitales del país hace tiempo que están abarrotados. En los hospitales de la República Dominicana ahora mismo no hay donde albergar un mosquito que se enferme. Y mucho más un niño, un ser humano que tenga dengue. Pero las clínicas del país, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo, ahora mismo, están esperando sacar un paciente para entrar otro. Esa es la realidad. Ahí mismo, en lo que le dan de alta a un paciente, la limpian corriendo para meter otro, y están todas abarrotadas del dengue. Y sobre todo la gran cantidad de niños que están muriendo a causa del dengue, que no salen por los medios de comunicación, que los 2 o 3 que salen son una minoría
muy reducida. Casos sonoros como el caso de esos dos médicos que se le murieron, el médico que se le murió la hija, otra doctora que se le murió un hijo, son los que más resaltan, pero la gran mayoría, el 98% de la gran cantidad de niños que han muerto a causa del dengue no han salido por los medios de comunicación. E incluso escuchaba yo a una doctora especialista en la materia decir que esto ha sido lo nunca visto, que nunca se había visto esa epidemia con los niveles de desarrollo que ha tenido ahora. Esto ha sido un desastre, porque ahora usted lo ve que no dan pie con bola, todos los días están haciendo un aguaje, que esto, que lo otro, pero usted sabe qué es lo que ha pasado con el dengue, que evidencia una vez más la falta de planificación, y aquí yo lo he estado diciendo, porque no es un secreto para nadie. Todo el mundo sabe que con la llegada del tiempo de los huracanes, es decir, normalmente la temporada lluviosa se inicia de mayo para allá, en mayo, o sea, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre, hasta octubre. Esa es la temporada lluviosa, pero eso es todos los años, eso hay que esperarlo. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer como se hacía antes? Implementar campañas educativas, campañas orientadoras desde abril por ahí, para que la gente cuando llegue mayo por ahí ya esté preparado y vaya eliminando los acumuladores de agua y vaya untando cloro y vaya teniendo cuidado, hacer campaña de fumigación, pero no la hicieron porque están como en otra cosa, están en Belén y los pastores, como bien dice el lenguaje aquel, pero menos en lo que tienen que estar, porque al parecer se duró 16 años en la oposición y se hizo todo para llegar al gobierno, y se llegó al gobierno sin una planificación, sin saber lo que se iba a hacer. Esa es la realidad, porque cada tanta política fallida, cada vez tanto paso a ciega, tanto tiro al blanco, es una evidencia de que no se sabía para dónde iba, de que se estaba haciendo política, pero primero no se creía que se iba a ganar y se ganó, y no había un verdadero plan de gobierno establecido. Esa es la realidad. Tengo muchos amigos, o personas que yo le tengo aprecio en el gobierno, porque no estoy tan seguro de que sean mis amigos, pero tengo muchas personas que yo aprecio, pero esa es la realidad y la verdad hay que decirla. Esa es la realidad, que no había un verdadero plan establecido, una verdadera estrategia. Por último, ya para pasar a nuestro invitado, quiero hablar de Zorrilla Osuna. Señor director, si me puede pasar el video. Y es que ese señor ha sido tendencia últimamente por un tigueraje que le usó al presidente de la República. Señor director, si me puede pasar esas imágenes. Zorrilla Osuna, que hay que decirlo, es un tigre de la política. Primero un militar formado, que llegó al rango de general, para los que no sabían. Dele audio, por favor. Para usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después. Lo juro. Bueno, ese tigueraje que le usó Zorrilla Osuna al presidente de la República ha acaparado la atención a todos los niveles del domingo para acá. Que lo tomó por sorpresa, porque según yo veía las imágenes, el presidente levantó la mano porque no le quedó de otra, no podía dejarlo en vergüenza. Ahora, si el presidente no hubiese levantado la mano, lo iba a hacer quedar muy mal. El presidente en este sentido la levantó para no dejarlo quedar muy mal. Pero
Eso hay que decir que no ha calado bien en la población. Todos los medios han estado criticando esa acción. Como decía Zorrilla Osuna, sacó el más alto tigueraje de la política, y un guardia de formación, fue académico, hay que decirlo, alcanzó el rango de general, fue jefe de la Guardia Presidencial, después lo escaló a jefe del ejército, y ahí era un tigre, un guardia tigre, que incluso, para los que no se recuerdan o lo que no lo sabían, Zorrilla Osuna es aquel general que fue sorprendido en la campaña de Hipólito, en plena campaña, dándole sobrecito con 300 pesos a la persona para que votaran por Hipólito. Es decir, que siempre ha sido un político, siempre ha sido un activista político, incluso usó ese cuerpo militar, usó el uniforme para hacer proselitismo. Y ahora que ya es civil, que puede hacerlo libremente, fíjense el alcance de Zorrilla Osuna, que eso lo ha dejado muy mal parado. En el día de hoy se retrató, parece que de allá arriba le mandaron un fax, porque usted sabe que este gobierno coge presión, el gobierno cuando le critica mucho un asunto lo tira para atrás, y parece que le enviaron un fax para que se retrate al amigo Zorrilla Osuna, pero la verdad es que eso lo deja muy mal parado, ese tigueraje. Eso es una evidencia de que hay un desespero, de que hay una ansiedad de entrar al gobierno, aun cuando no se ha ganado todavía, aun cuando no tienen los méritos para entrar, porque los méritos en estos 4 años lo tienen, es lo que trabajaron cuando se estaba abajo para llegar al gobierno. Pero ahora Zorrilla Osuna está llegando hoy con ese tigueraje, con esa ansia, con esa desesperación, y quiere que le den el nombramiento que se ganó el que trabajó cuando el gobierno estaba en la oposición. Así sí es bueno Zorrilla Osuna, más bueno que es así. De manera pues que hay que decir, para terminar con ese tema y pasar a nuestro invitado que ya está preparado ahí, hay que decir que incluso esa gestión del amigo Zorrilla Osuna en el INESPRE durante los gobiernos de Leonel Fernández y del PLD fue bastante cuestionada, que ya dicen por ahí las malas lenguas que si hay un motivo por el cual ese señor no ha sido sometido a la justicia, es por el hecho de que inmediatamente el actual gobierno ganó, le ha estado coqueteando, y parece ser que ciertamente es así, porque miren ya hasta dónde han llegado las cosas. Pero eso fue una gestión altamente cuestionada. Problemas con los empleados, que no lo inscribía en la seguridad social, aun cuando estaban cotizando. Se decía de una nómina altamente, o se dice altamente abultada, de muchísimas personas que tenían sueldo de lujo, que no cobraran, entre muchísimas cosas más. E incluso por ahí hay programas de investigación que le hicieron a ese señor ahí en esa institución, y lo dejó muy mal parado. Pero como en la política, lo que han dejado nuestros políticos establecidos es que una cosa es con bastón y otra es con guitarra. Sé malo cuando están del otro lado, pero cuando se está del lado de ellos son buenos. Bueno, vaya perla. Señor director, hágame una pausa de un par de segundos para entrar ahora con nuestro invitado, que ya está aquí esperando el turno para darle el jonrón. Señor director, una pausa por favor para que se acomode mi invitado.